Hay protestas y rechazo de la oposición turca, así como de varios países occidentales, después de la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, quien además debía ser en breve nombrado como candidato oficial de su partido republicano del pueblo, el CHP, contra el actual presidente Recep Tayyip Erdogan. Ahora las voces contra el gobierno denuncian lo que llaman un golpe cívico y un abuso del poder judicial en favor de Erdogan. Vamos a analizar este tema y a entender el panorama político en Turquía. Por ello conectamos con Baris Tugrul. Él es profesor de sociología en la Universidad de Hacettepe en Ankara y especializado en conflicto kurdo. Muchas gracias por estar en France 24. Muchas gracias por la invitación, un placer volver a estar con ustedes. Pues bien, profesor, ¿qué representa para empezar la figura de Ekrem İmamoğlu en Turquía y cuál es su popularidad actual? Sí, la verdad es que era una figura bastante desconocida antes, ¿no? Pero ahora İmamoğlu es el alcalde que ha ganado consecutivamente las dos elecciones municipales en la ciudad más poblada del país, Turquía, que cuenta con alrededor de 20 millones de habitantes. En particular, la última victoria fue aplastante, en la que İmamoğlu obtuvo más de 50% de los votos, superando a su rival por un margen de más de 1 millón de sufragios, ¿no? Cabe destacar en realidad que en todas estas elecciones İmamoğlu no solo se enfrentó a su oponente oficial, sino directamente al presidente Recep Tayyip Erdogan, quien lideró personalmente la campaña electoral en Estambul contra İmamoğlu. Ahora, este político es señalado de corrupción y de complicidad con un grupo terrorista, así es como Ankara califica al grupo kurdo PKK. ¿En qué se basan estas acusaciones que finalmente llevaron a su detención? La verdad es que, bueno, hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba concreta. Hay varios casos, ¿no? Acusaciones, solo narrativas inventadas sobre los presuntos delitos que usted acaba de destacar. Lo que pasa es que en la Turquía actual, donde casi 90% de los medios convencionales de comunicación están controlados por el gobierno de Erdogan, estas narrativas se utilizan, por tanto, como una herramienta eficaz para desacreditar a los rivales políticos, ¿no? Por otro lado, me parece un poco hasta irónico que acusen a İmamoğlu de colaborar con una organización, entre comillas, terrorista, cuando hace poco, como bien saben ustedes, el propio gobierno inició un proceso de negociación con los actores legales e ilegales, incluso con Abdullah Öcalan, el líder y fundador del movimiento kurdo de liberación. Ahora, antes de esta detención, la Universidad de Estambul ya había anulado el título de İmamoğlu, lo que le impediría presentarse virtualmente a las elecciones. ¿Podemos entonces hablar de que existen medidas calculadas para evitar su candidatura? La verdad es que, bueno, yo no soy jurista, pero soy profesor universitario en una universidad pública aquí en Ankara y sé perfectamente que una universidad no tiene ninguna competencia para anular un título obtenido hace más de 30 años. Esto no tiene ninguna cabida en el derecho administrativo tampoco. Esta medida se ha implementado básicamente con un único objetivo, que es impedir que İmamoğlu pueda presentarse a las elecciones presidenciales, ni siquiera desde la prisión, como ocurrió con el líder kurdo Selahattin Demirtas, otro rehén político que lleva ya más de 9 años encarcelado por los mismos supuestos delitos, ¿no? Además, irónicamente, aquí sigue siendo un misterio si el propio presidente Erdogan realmente tiene un título universitario, que ha habido mucha polémica sobre este tema también. Bueno, y mientras que esas dudas se mantienen, existe la posibilidad de que otro candidato cubra el lugar de İmamoğlu de no poder presentarse finalmente. Sí, bueno, hay una posibilidad. De hecho, hay otro candidato potencial, que es el alcalde actual de Ankara, Mansur Yavaş, que realmente lo que busca Recep Tayyip Erdogan es en realidad evitar la candidatura de İmamoğlu y en lugar enfrentarse a Mansur Yavaş. Pero hasta el día de hoy, hasta el momento, Mansur Yavaş ha brindado su apoyo total a Ekrem İmamoğlu. Incluso ahora se encuentra en Estambul para brindar el apoyo a su esposa y a los seguidores de İmamoğlu. Bueno, profesor, entendiendo el contexto político en este momento de Turquía y también el gobierno actual, ¿cree usted que se va a poder concretar esta aspiración finalmente del alcalde de Estambul? Porque al final el partido de oposición por el momento se sostiene en que sí va a ser su candidato oficial y no ha dicho nada contrario.
Sí, en realidad el partido de la oposición, el CHP, insiste que su candidato sea Imamoglu y como bien saben también este mismo domingo van a celebrarse unas elecciones, ¿no? Para la candidatura y seguramente él va a ser el candidato más votado. En caso de que se encuentre en la cárcel, a ver, según la ley electoral vigente, no hay ningún impedimento para que una persona detenida se postule a las elecciones, ya que, como ya vimos en el año 2018 con el líder político kurdo Selahattin Demirtas, ¿no? Quien se convirtió en el primer y único candidato presidencial encarcelado en la historia de la República. Ahora todo indica que si el gobierno insiste en estas medidas represivas, Imamoglu podría compartir este, entre comillas, honor, ¿no? Bueno, y ahora el otro tema que está en suspenso son las próximas elecciones precisamente, porque inicialmente estaban planteadas para el 2018, pero se habla de que podría haber un adelanto de estos comicios. ¿Qué se sabe de esto? ¿Para cuándo podrían tal vez previsiblemente adelantarse? Sí, hay quienes hablan de una posibilidad de elecciones anticipadas, lo que permitiría a Erdogan postularse nuevamente sin necesidad de una nueva constitución. Sin embargo, según la legislación vigente, el artículo 116 de la Constitución establece que se requiere una mayoría de 3/5 del Parlamento, es decir, al menos 360 de los escaños, de los 600 escaños que hay en el Parlamento, para aprobar dicha medida. En la ecuación actual, Erdogan solo podría lograrlo si el partido kurdo DEM se suma a la iniciativa. La pregunta clave es, en este caso, si el DEM estaría dispuesto a hacer la vista gorda ante la mismísima injusticia que ha sufrido en carne propia durante décadas, ¿no? Y respaldar el régimen que Erdogan pretende consolidar. Y de ser así, la siguiente pregunta es, ¿a cambio de qué lo harían? Entre tanto, Erdogan llega ya a su año número 22 en el poder pese a que sufrió ya su peor derrota electoral en las últimas elecciones municipales el año pasado, cuando fue justamente el partido de Imamoglu el que arrasó en las principales ciudades de Turquía y derrotó pues a la AKP, el partido gobernante, en los que eran antiguos y tradicionales bastiones. ¿Cómo es entonces el panorama político y qué tanto le beneficiaría lograr que estas elecciones fueran adelantadas venciendo todos estos obstáculos políticos? Sí, el panorama actual en Turquía es bastante complejo, ya que se han establecido contactos, como ustedes han destacado, ¿no? Con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, cuyo líder histórico hizo un llamamiento recientemente al desarme y la disolución, mientras que la cúpula de la organización PKK ha declarado un alto de fuego. Su corresponsal en Turquía, en realidad, Adria, señaló que todo esto también está relacionado con el futuro de Erdogan, ¿no? Quien busca el apoyo kurdo para poder postularse nuevamente a las próximas elecciones presidenciales. Ayer seguí muy de cerca las declaraciones oficiales de los portavoces kurdos quienes condenaron acontecimientos recientes y respecto al caso de Imamoglu y los calificaron literalmente como un golpe civil. Entonces yo me imagino que no van a brindar tan fácilmente todo el apoyo que requiere Erdogan para poder garantizar su futuro. Bueno, pues eso está por verse, pero muchísimas gracias por aclararnos un poco lo que está sucediendo en Turquía, acercarlo un poco más a América Latina y un feliz día, profesor. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más, quédense con nosotros.